Buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio del libro Cuando morimos. Comenzamos el capítulo 8, excepciones, suicidios y accidentes. Todo lo que hemos descrito hasta ahora es lo que le ocurre en el curso normal de los acontecimientos a una persona que muere después de un periodo razonable de vida terrena y por causas naturales. Incluso entonces hay diferencias muy grandes en lo que nos ocurre después de la muerte, por las grandes diferencias que existen también en cada caso individual, en carácter, en experiencia, en las acciones que se han realizado, en los pensamientos e incluso en los sueños, aspiraciones, etc. Hay, sin embargo, excepciones específicas a la regla general y pueden agruparse todas bajo el título de muertes prematuras. El maestro insiste mucho diciéndonos lo que les ocurre a los que se suicidan o mueren por accidente. Los accidentes incluyen las muertes súbitas de todas las causas naturales. Por ejemplo, terremotos, ciclones, inundaciones o guerras, peleas, asesinatos, etc. Son estos casos de muertes prematuras los que son tan importantes en las comunicaciones espiritistas a través del medio. Hablaremos de esto con más detalle en el siguiente capítulo. Lo que dijo anteriormente el maestro respecto a las excepciones y a la lucha de la muerte resulta relevante aquí. Nos dice la carta 23. Hasta que empieza la lucha entre la duada superior, espiritual, y la media, con excepción de los suicidas, que no están muertos, sino que han matado solo su tríada física y cuyos parásitos elementales, o sea, el cuarto y quinto principio inferior, por consiguiente, no están separados de forma natural del ego como en la muerte real. Hasta que esa lucha, digo, ha empezado y terminado, ningún cascarón puede darse cuenta de su posición. Debemos diferenciar los suicidas y los accidentados con las almas que encarnan para tener vivencias de corta o muy corta duración en este plano. Esos fallecimientos tempranos generalmente tienen el objetivo fundamental de producir un gran impacto en las personas que los rodean. Todos, por ley natural, tenemos una cantidad de años, de días y horas para vivir en la Tierra. No deberíamos desencarnar ni un minuto antes del periodo asignado para nosotros por nuestro destino. Y esa ley natural no puede romperse con impunidad. La variedad de estos estados después de la muerte es mayor que la variedad de vidas humanas sobre la Tierra. Debido a esta falta de separación, se puede retener una conciencia post-morte de varios grados. Hay un pasaje según el cual los suicidas y los accidentados pueden comunicarse a través de un medio y también nos dicen algo de su estado de conciencia en el Kamaloka. Nos dice la carta 19 del maestro. Casos excepcionales, amigo mío. Los suicidas pueden, y generalmente lo hacen, pero no pasa lo mismo con los demás. Los buenos y los puros duermen con un sueño tranquilo y bendito, lleno de felices visiones de la vida terrena, y no tienen conciencia de estar ya para siempre más allá de esa vida. Los que ni fueron buenos ni malos dormirán sin soñar, con un sueño plácido y tranquilo, mientras que los malos sufrirán proporcionalmente a su maldad los tormentos de una pesadilla que durará años. Sus pensamientos se convertirán en cosas vivas, sus bajas pasiones en verdadera sustancia, y recibirán en su cabeza todas las desgracias que han infligido a los demás. La realidad y los hechos, si pudieran describirse, proporcionarían un infierno mucho más terrible del que Dante hubiera imaginado nunca. Ningún hombre tiene derecho a ponerle fin a su existencia, sin importar los motivos que lo llevaron a esa decisión, aunque su destino dependerá de las circunstancias implicadas en su acto. No todos los suicidios son iguales y la medida de su responsabilidad varía. El suicidio es el más cobarde de los actos.
El suicidio, como cualquier otro asesinato, es una súbita perturbación de la armonía de la naturaleza, que existe para darle al alma experiencia y conciencia de sí mismo, y que solo puede ser a través de un cuerpo, y separar violentamente la conexión antes del tiempo natural traerá dolor y sufrimiento, porque el reajuste es doloroso. Respecto a los casos de las personas que mueren o que son asesinadas antes de su tiempo, es decir, del periodo de vida que el karma les había adjudicado, y el de los suicidas y respecto a cualquier intento de ponerse en contacto con ellos en el otro lado, el maestro dijo en su carta 16: pero hay otro tipo de espíritus que no hemos mencionado, los suicidas y los muertos por accidente, cuyos cuarto y quinto principios no están segmentados de sus sexto y séptimo principios. Ambos tipos pueden comunicarse y ambos tienen que pagar un alto precio por esas visitas. Son una excepción a la regla, porque tienen que quedarse dentro del campo de atracción de la Tierra y en su atmósfera, el Kama Loka, hasta el último momento de lo que hubiera sido la duración natural de su vida. En otras palabras, esa oleada particular de evolución de vida tiene que llegar hasta su orilla. Pero es un pecado y una crueldad hacerles revivir sus recuerdos e intensificar su sufrimiento, dándoles la oportunidad de vivir una vida artificial, una oportunidad de sobrecargar su karma, tentándoles con las puertas abiertas a través de los medios y personas sensibles, porque tendrán que pagar un precio por estos placeres. Me explicaré. Los suicidas, que intensamente esperando escapar de la vida, se encontraron todavía vivos, tienen suficiente sufrimiento reservado para ellos en esa misma vida. La intensidad de esa vida constituye su castigo. Al haber perdido a causa de su acto temerario sus principios sexto y séptimo, aunque no para siempre, ya que pueden volver a recuperarlos, en lugar de aceptar su castigo y de aprovechar sus oportunidades de redención, se les hace añorar con frecuencia la vida y desear recuperar un asidero en ella por medios pecaminosos. En el Kama Loka, la región de los intensos deseos solo puede satisfacer sus ansias terrenales a través de un agente vivo. Y al hacerlo así, pierden generalmente su mónada para siempre, al expirar el término natural. Por lo que respecta a las víctimas de accidente, para estas es todavía peor. A menos que sean tan virtuosas y puras como para quedar ancladas de inmediato en el Samadhi Akacha, es decir, como para caer en un estado de silencioso adormecimiento, en un dormir lleno de sueños optimistas, durante el cual no tengan ningún recuerdo del accidente, sino que se muevan y vivan entre sus escenarios conocidos y familiares, hasta el término natural de su vida finalice al encontrarse nacidos en el Devachan. El suyo es un triste destino. Pero si fueron pecadores y sensuales, vagan como sombras desdichadas, no como cascarones, porque su relación con sus dos principios superiores no está completamente rota, hasta que llegue la hora de su muerte. Cegado el pleno fluir de sus pasiones terrenales, que los ataban al escenario familiar, quedan seducidos por las oportunidades que los medios les facilitan indirectamente para complacerles. Son los pisachas, los incubos y los sucubos de la época medieval. Los demonios del deseo, de la glotonería, la lujuria y la avaricia, elementarios de acrecentada astucia, perversidad y crueldad, incitando a sus víctimas a cometer espantosos crímenes y recreándose en su cometido. No solo arruinan a sus víctimas, sino que estos vampiros psíquicos, movidos por el torrente de sus impulsos infernales, en el momento fijado para el término de su vida natural, son al final expulsados fuera del aura de la tierra, a las regiones donde durante edades soportan indecibles sufrimientos
y donde terminan con la destrucción total. Los suicidas no están muertos, pues solamente han asesinado su tríada física, o sea, su cuerpo físico, doble astral y prana. Para cometer ese abominable acto, ellos tuvieron una pérdida temporal del dominio espiritual e intelectual sobre sí mismos. Y como no están muertos, sus otros cuerpos, sus cuerpos sutiles, aún tienen energía. Todavía no son cascarones porque su conexión con sus dos principios superiores no está rota. Están en cama loca. No son necesariamente malos y estarán allí hasta el momento en que les hubiese tocado morir. Si se suicidó o lo mataron a los 30 años y por karma le correspondía vivir hasta los 90 años, pues estará en cama loca 60 años, que sería el tiempo de energía que le quedan a sus cuerpos sutiles. Algunos le dan el nombre de caminantes de la tierra, almas errantes o elementarios. Esto es lo que se forma de un accidentado o un suicida, porque no es aún un cascarón, no ha pasado por la segunda muerte, no ha comenzado su proceso post-morte. Y cuando se le acabe esa energía y llega el momento en que por karma hubiese muerto, entonces comienza su proceso post-morte. El cubo es el elemento masculino y su cubo es femenino, evocado por la pasión y el deseo desmedido que produce la satisfacción carnal. Son parásitos que se desarrollan en los elementos astrales del hombre o de la mujer a consecuencia de una imaginación lasciva. También son formas astrales de personas muertas, es decir, elementarios que de un modo consciente o instintivo son atraídos a los lujuriosos, manifestando su presencia en forma tangible, pero invisible, y tienen intercambio carnal con sus víctimas. Y por último, también es el vehículo cámico de hechiceros y brujas que visitan a hombres y mujeres para fines inmorales. Los pisachas son demonios, larvas, vampiros, elementarios de orden inferior. La larva es el alma animal, la sombra de los hombres que vivieron y están muertos. Los vampiros son formas astrales que viven a expensas de las personas, de quienes extraen vitalidad y fuerza. Son cuerpos astrales que se aferran a la vida física. Este cuadro sombrío, hemos de recordar, solo se aplica a los que son pecadores y sensuales. El destino de la víctima normal y corriente de un accidente es mejor y se describe a continuación. Aunque no totalmente separado de sus principios sexto y séptimo y absolutamente eficaces en las sesiones espiritistas, sin embargo, hasta el día en que ellos, los suicidas, hubieran muerto de una muerte natural, están separados de los principios superiores por una vida. Los principios sexto y séptimo continúan pasivos y negativos, mientras que en los casos de la muerte accidental, los grupos superiores e inferiores se atraen mutuamente. En los casos de egos buenos e inocentes, además, estos gravitan irresistiblemente hacia el sexto y séptimo principio, y así o dormitan rodeados de sueños felices, o bien duermen con un sueño profundo, sin sueño, hasta que suena la hora. Con un poco de reflexión y con una mirada hacia la justicia eterna y la perfecta adaptación de las cosas a las circunstancias, usted comprenderá el por qué. La víctima, buena o mala, es irresponsable de su muerte, aunque su muerte se debiera a alguna acción de una vida anterior o a un nacimiento precedente. Fue un acto en suma de la ley de retribución. Sin embargo, no fue el resultado directo de un acto deliberadamente cometido por el ego personal de esa vida durante la cual sucedió la muerte. Si se le hubiera permitido vivir más tiempo, podría haber expiado todavía más eficazmente sus pecados pasados. E incluso ahora, al haber hecho que el ego pagara la deuda de su creador, el ego precedente, queda libre de los golpes de la justicia retributiva. Los de Ancho Han, que no toman parte en la guía del ego humano vivo,
Protegen a la indefensa víctima cuando ésta se ve arrojada violentamente fuera de su elemento a uno nuevo, antes de haber madurado y de estar convenientemente dispuesta para ello. Nosotros le decimos a usted lo que sabemos, porque tuvimos que aprenderlo a través de la experiencia personal. Usted sabe lo que quiero decir y no puedo decir nada más. Sí, las víctimas, buenas o malas, duermen para despertar solamente a la hora del juicio final, que es esa hora de la batalla suprema entre los principios sexto y séptimo por un lado, con el quinto y el cuarto por el otro, en el umbral del estado de gestación. E incluso después de esto, cuando el sexto y séptimo principio, llevando consigo una fracción del quinto, han entrado en su samadhi akashica. Incluso entonces puede ocurrir que el despojo espiritual del quinto principio resulte demasiado débil para renacer en el Devachan, en cuyo caso se revestirá entonces de un nuevo cuerpo, el ser subjetivo creado del karma de la víctima, o no víctima según sea el caso, y entrará en una nueva existencia terrena, ya sea en este o en cualquier otro planeta. En ningún caso, pues, con excepción de los suicidas y cascarones, hay ninguna posibilidad de que algún otro sea traído a una sesión espiritista. Los suicidas y accidentados o los asesinados, entendiéndose por asesinados aquellos que hayan muerto en la guerra, ajusticiados legalmente por algún gobierno o a manos de un criminal, deben permanecer dentro de la atracción de la Tierra y en su atmósfera, es decir, en el Kama Loka hasta el momento final de la que hubiese sido la duración natural de sus vidas. Los suicidas pierden temporalmente sus principios sexto y séptimo, es decir, Buddhi y Atma, a causa de su acción. Estos se mantienen pasivos y negativos, aunque no por siempre. Ellos pueden recobrarlos. Cuando se habla de la muerte seccional más arriba, como de algo bueno o malo, hay que recordar, para evitar confusiones, que se aplica a las víctimas, no a los suicidas. La cuestión de volver a nacer en cualquier otro planeta necesita una explicación. Ver el apéndice bajo el apartado Globo, Rondas y Razas. El Samadhi Akáshico del que se habla en este extracto es el de Bachán, y el texto se refiere al caso que se ha tratado antes, cuando no hay suficiente experiencia espiritual de la vida pasada para asegurarse una estancia en el Devachan. Alguien podría preguntar al darse cuenta de que en los suicidios y los accidentes, la hora de la muerte fijada ha sido anticipada. Sí puede haber una diferencia entre un suicida que se mata violentamente o que se mata por vicio o por exceso de trabajo. También se podría preguntar si puede haber diferencias si un hombre es asesinado, si muere en la guerra o por una enfermedad o por cualquier otra causa. De acuerdo al maestro, en la carta número 20 nos dice, hay una gran diferencia en nuestra humilde opinión. Nosotros decimos que hay muy pocos hombres, si es que los hay, entre los que se entregan a los vicios mencionados antes, que sean perfectamente conscientes de que semejante línea de acción les conducirá finalmente a una muerte prematura. Este es el castigo de Maya. Los vicios no escaparán al castigo, pero es la causa, no el efecto, la que se castigará, especialmente como con un efecto inesperado, aunque probable. Llama entonces igualmente suicida al hombre que encuentra la muerte en una tempestad en el mar, como el que se mata por un agotamiento mental. El hombre corre el riesgo de ahogarse en el agua y con un excesivo trabajo cerebral se corre el riesgo de provocar un reblandecimiento del cerebro que puede llevarse a su dueño por delante. En tal caso, nadie debería cruzar el Kalapani, ni siquiera tomar un baño,
por temor a desmayarse en el agua y ahogarse, porque todos conocemos casos así. Ni tampoco nadie debería cumplir con su deber, y menos que nada sacrificarse ni siquiera por una causa noble y altamente beneficiosa, como lo hacen muchos de nosotros. HPV, por ejemplo, la tacharía el señor Hume de suicida si ella cayera muerta de repente mientras realiza su trabajo actual. El motivo lo es todo, y el hombre es castigado en caso de responsabilidad directa. De otro modo, jamás. En el caso de la víctima, la hora natural de la muerte se anticipó accidentalmente, mientras que en el suicida, la muerte es provocada voluntariamente, con pleno y deliberado conocimiento de sus consecuencias inmediatas. Por lo tanto, un hombre que se mata a sí mismo en un rapto de locura pasajera no es un felo de sed ante el gran disgusto y con frecuencia el gran perjuicio para las compañías de seguro de vida. Tampoco se deja como presa ante las tentaciones del cama loca, sino que se sumerge en el sueño, igual que cualquier otra víctima. Un Giteau, que fue quien le disparó al presidente de los Estados Unidos en 1881, no permanecerá en la atmósfera de la Tierra con sus principios superiores sobre él, inactivos y paralizados todavía allí. Giteau ha pasado a un estado en el que, mientras dure, estará siempre disparando a su presidente, sembrando con este motivo la confusión y trastornando los destinos de millones de personas. Y mientras dure ese estado, será siempre procesado y siempre ahorcado, bañándose en los reflejos de sus acciones y de sus pensamientos, especialmente aquellos a los que se entregó en el cadalso, su destino. En cuanto a los que fueron liquidados por el cólera, la peste o el paludismo, no hubieran perecido si, desde su nacimiento, no hubieran ya llevado consigo los gérmenes para el desarrollo de esas enfermedades. Eh, Kalapani es un río que establece las fronteras entre Nepal, con China e India. No todos los suicidas son iguales. El motivo lo es todo. Y el hombre recibe su castigo en caso de directa responsabilidad. Una persona completamente loca que se da muerte a sí misma no es igual a otra que estando cuerda, pero llena de cobardía, se suicida para escapar de la pena del derecho humano o de su propio remordimiento. Ni tampoco esta última es igual a aquel que, siguiendo una filosofía disparatada o por falta de ella, corta su vida antes de tiempo, que también es totalmente diferente a quienes lo hacen por sacrificio para salvar la vida de otra persona. Aunque seguimos sosteniendo la idea de que ningún hombre tiene derecho a ponerle fin a su existencia simplemente porque la crea inútil, sería como argumentar la necesidad de incitar al suicidio a inválidos, a lisiados. Pero si la intención es preservar la vida de otro, muchos autores consideran que no serán contemplados como suicidas, ya que es un acto diferente al del cobarde que se suicida. Los suicidas tienen una muerte voluntaria, con pleno y deliberado conocimiento de sus inmediatas consecuencias. El siguiente pequeño extracto confirma que incluso estos casos de muerte anormal caen en la inconsciencia en el instante de la muerte, pero en esos casos, la conciencia regresa en el cama loca debido a la presencia de la tríada superior. Estas muertes prematuras no son todavía cascarones. Incluso en el caso de los suicidas y de los que han perecido por muerte violenta, incluso en su caso, la conciencia requiere un cierto tiempo para establecer su nuevo centro de gravedad y hacer evolucionar su propia percepción distinta de la propia sensación. Y esto nos lo dicen los maestros en la carta 20. Las muertes violentas, el asesinato legal, la ejecución de criminales son un gran peligro porque conllevan elementos de odio, de venganza, de enojo. Los componentes que quedan de su personalidad revolotean alrededor de los hombres, intentando vengarse
o hacer otras cosas malvadas, inyectando cada día sus malos pensamientos en la luz astral y en las mentes de los hombres de la naturaleza sensitiva o con la misma vibración, creando una imagen tras otra de asesinato y de odio. Por eso los estudiantes de teosofía estamos en contra de la ejecución y la violencia, porque pueden y casi siempre conducen a muchos otros asesinatos o a otros suicidios. Un asesino encarnado no es miembro agradable de la sociedad, pero un asesino arrancado repentinamente de su cuerpo es una entidad mucho más peligrosa. La sociedad puede defenderse del primero, pero en su estado presente de ignorancia está indefensa respecto al segundo. Las personalidades de los suicidas, los ejecutados y los que tuvieron muertes violentas se encuentran en una relación más próxima a nosotros que en ninguna otra clase de fantasmas o entidades, debido a la atracción que ellos sienten hacia la Tierra. Ellos revolotean a nuestro alrededor. Mientras más violenta es la separación del cuerpo físico, más apego a lo material. Muchos buscan su cadáver físico. Son larvas, o sea, el alma animal, las sombras de los hombres que vivieron y han muerto. Eh, También son vampiros magnéticos, que son formas astrales que viven a expensas de las personas, de quienes extraen vitalidad y fuerza. Son cuerpos astrales que se aferran a la vida física. También se nos dice que los elementarios de los suicidas tienen vida y conciencia propia y son los más peligrosos. Dicen que pueden ver y oír como nosotros, pero no pueden satisfacer sus deseos terrenales. También se nos dice que todos los elementarios no son malos, pero en sentido general no son buenos. Recordemos que en los suicidas los principios sexto y séptimo permanecen pasivos y negativos. En el caso de los accidentados, el grupo inferior y el superior se atraen mutuamente, es decir, no tienen la condición de pasividad de los principios superiores, ya que la víctima, sea buena o mala, no es responsable de su muerte. No es el resultado directo de un acto ejecutado deliberadamente por el yo personal de aquella vida en que fue muerto accidentalmente. Si se le hubiese permitido vivir más tiempo, quizá hubiese purgado más eficazmente sus pecados anteriores. Porque el suicida pierde temporalmente su sexto y séptimo principio a causa de su arrebato, pero todavía no son cascarones. En este capítulo hemos hablado de todas las variaciones más frecuentes en el estado normal de inconsciencia después de la muerte. En todas estas variaciones, el factor común es que el periodo de vida física no ha seguido su curso señalado. Se ha visto acortado por un accidente o por otra causa. El tiempo adjudicado debería haber sido el determinado por el karma de la entidad, teniendo en cuenta muchos factores, motivos, etc. La vida cortada significa que el ciclo anticipado de adquisición de experiencia y de educación, o sea, aprendizaje y asimilación, no ha sido completado. Recordemos que el hombre es un ser triple de cuerpo, alma y espíritu. Y esta trinidad se convierte en 7, formando la constitución sectenaria. Tal como él es trino, la naturaleza también lo es. Es material, es psíquica o astral y espiritual. La parte material de la naturaleza gobierna el cuerpo. La psíquica afecta el alma. Y el espíritu vive en lo espiritual, estando todo ligado como un todo. Entonces, estas muertes preliminares dejan al hombre sin su tríada física, pero aún sigue vivo en una situación que para muchos no es ni cielo ni infierno. Si solo fuésemos cuerpos, pues ese cuerpo pasa a la naturaleza material y ya, es el fin de todo. Pero no es así. Si salimos con precipitación de lo material, tendremos más tendencia a proyectarnos en lo psíquico o en lo astral.
Cada parte del hombre debe tener el término de vida calculado para él. Si se separa por nosotros mismos o por otros de una manera violenta y o prematura, ciertas consecuencias vendrán, porque cada parte requiere de su propio tiempo para disolverse, siendo el suicidio, el asesinato o accidente una violenta destrucción de su primer cuerpo. Los otros dos, el alma y el espíritu, se quedan sin su instrumento natural. El hombre entonces está muerto a medias y está limitado a esperar hasta que se alcance el término natural de la energía de esa alma. Esto afecta todo cuanto ocurre en el Kama Loka y en el Devachan, quedando ambos periodos acortados hasta el punto en que, en el caso de muertes infantiles, son virtualmente inexistentes y el renacimiento es casi inmediato. En el caso de niños muy jóvenes, si lo espiritual, tríada superior, no se separó de la duada inferior, o sea, la psique personal, solo el cuerpo físico habría estado afectado y el resultado es el único caso de verdadera encarnación de una personalidad. En todos los demás casos, el ego, el alma permanente espiritual, dirige un rayo propio para acelerar a los escandas personales dormidos, resultante de las actividades de la vida de la personalidad anterior, de una nueva personalidad, es decir, un nuevo doble astral, nuevos principios mentales y un nuevo cuerpo físico, distintos, excepto por sus escandas condicionantes a la anterior. Es de hecho un nuevo ser, con un nuevo sentido del yo, y normalmente no recuerda su vida pasada. Solo en el caso de muerte muy prematura, por ejemplo, la de un niño, es la antigua personalidad, es decir, sus principios internos todavía intactos, la que renace en un nuevo cuerpo físico, a veces con un recuerdo de su vida anterior. Los infantes no tienen Devachan porque no han acumulado fuerza para el Devachan, ni tampoco para el Kamaloka. Solo tienen el impulso de nacer, así que prosiguen inmediatamente a otro nacimiento humano. La principal diferencia entre los suicidas y las víctimas de accidentes que puede afectar su experiencia inmediata post-mortem es que los suicidas trataron de poner fin a su existencia terrena, mientras que las víctimas de accidentes no. Los dos recuperan parte de la conciencia en el Kama Loka y los dos pueden comunicarse con los de la Tierra a través de un medio durante cierto tiempo. Aquellos que caen en la tentación de comunicarse a través de un medio están creando causas para una nueva aglomeración de escandas, de un cuerpo nuevo con tendencias y pasiones mucho peores que la de aquel que perdieron. Así que no solo tendrán karma negativo por la primera aglomeración de escandas, sino también por las otras acumuladas por prestarse a comunicarse. Multiplicará causas de sufrimiento, haciendo que renazca en una existencia mucho peor, que fracase en su nacimiento espiritual, incluso se puede hasta perder la moneda para siempre. En el caso de los accidentes, la experiencia normalmente camalógica no es desagradable, variando desde una semi-inconsciencia a unos recuerdos de la tierra vívidos, pero como en sueños, parecidos a los sueños debido a su naturaleza subjetiva. Normalmente no se dan cuenta de lo que está pasando en la tierra, excepto en la medida en la que usan las facultades perceptivas del medium a su debido tiempo. Es decir, en el momento en que la muerte se habría producido de forma natural, la batalla de la muerte y el estado de gestación continúan. Se nos dice que los accidentados y asesinados muy buenos y puros duermen hasta que hubiese sido el momento de morir. Los muy malos e impuros sufren la tortura de una horrible pesadilla. Y el tercer grupo, que es la mayoría, que no son ni muy buenos ni muy malos, pueden pasarle tres cosas. La primera, que duerman. Están en un estado de tranquila somnolencia,
llena de felices ensueños, durante el cual no conservan recuerdo alguno del accidente, sino que se mueven y viven en medio de sus amigos y escenas familiares hasta que la duración natural de su vida haya terminado. La segunda situación es si fueron perversos y sensuales, vagan de un lado a otro, se convierten en pisachas de la naturaleza, es decir, en larvas, vampiros, incubos que es el elemental masculino, en su cubo el elemental femenino, que tienen relaciones carnales con sus víctimas, manifestando su presencia en forma tangible, pero todavía no son cascarones. También en cuerpos astrales de hechiceros y brujos que visitan a hombres y mujeres con fines inmorales. Pueden convertirse también en elementarios de intenso poder, maldad y crueldad, que impulsan a sus víctimas a cometer crímenes horribles, regocijándose en la ejecución de los mismos. Y la tercera y última situación es una minoría que cae en víctima de los medios. En el caso de los suicidas, su estado después de la muerte quedará asimismo determinado por el tipo de personas que fueron, así como el de su experiencia en el cama loca. Pero hay una diferencia entre ellos y las víctimas de accidentes. Los suicidas permanecen despiertos en el cama loca hasta el momento de que habrían muerto de forma natural. Durante este tiempo sufren o no, según el motivo que tuvieron para quitarse la vida. Si su vida, si su acto tuvo un motivo elevado y altruista, entonces su periodo de conciencia no es intolerable y a veces incluso les compensa. Si el motivo fue egoísta o cobarde, sufrirán de remordimiento y lamentaciones. Y esto seguirá así hasta el momento normal de la muerte. La suerte del suicida es horrible en general. Él se ha separado de su cuerpo usando medios mecánicos que afectan al cuerpo físico, pero que no pueden tocar al verdadero ser. Debe esperar medio muerte los meses o años que en el orden de la naturaleza hubiesen transcurrido para él antes de que el cuerpo, el alma y el espíritu se pudiesen separar de manera correcta. Primero cae en inconsciencia, luego la conciencia conmocionada repite el acto una y otra vez. Él existe completamente en el plano astral, carcomido por sus propios pensamientos, repitiendo continuamente el acto del suicidio. Los suicidas que intensamente creyeron escapar de la vida se encuentran ahora todavía vivos. Tienen que sufrir bastante por aquella misma vida. Ve la gente y el lugar que dejó, pero no es capaz de comunicarse con nadie, excepto por algún sensitivo que frecuentemente se aterroriza por la visita. Y frecuentemente llena la mente de los vivos que tengan la misma vibración de sus pensamientos, induciéndolo a que cometan el mismo acto. Una parte de Manas está con él. Puede pensar y percibir, pero ignorante de cómo usar las fuerzas de ese plano, vaga de un lado a otro, incapaz de guiarse a él mismo. Después de eso, los procesos de la muerte seguirán su curso. Si en algún caso el muerto contacta con un medio, y no todos lo hacen, puede obtenerse una cierta cantidad de experiencia nueva. Esto afecta a los escándalos, al parecer raramente con buen fin. La práctica de llamar a estas entidades del otro lado está por consiguiente fuertemente condenada por aquellos que conocen estos efectos tan negativos. En general, casi todas las almas de las excepciones que hemos nombrado deben vivir como un alma sufriente desencarnada. El alma consciente incapaz de liberarse a sí misma de la atracción de la tierra tiene que vegetar y sufrir en ella, convirtiéndose lamentablemente en un elementario.
Además, los que se han suicidado traen la tendencia al suicidio. Ese escanda, esa facultad o inclinación para repetir el acto en su nueva personalidad. Gracias.